derecho de familia se refiere a las normas de orden público e interés social que regulan y protegen a la familia y a sus integrantes, así como su organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos humanos de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, en orden a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, aplicables a la materia, fundamentalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En conclusión, podemos ver que el derecho de la familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y frente a terceros. Persona. La definición del término persona implica en general un grado importante de complejidad en virtud de las diversas acepciones que conlleva. Para el estudio que se propone es indispensable acostarlo en forma de vida desde el punto de vista eminentemente jurídico y por tanto deslindarlo de otras opciones como la filosófica, la sociológica y la psicológica. Persona jurídica. Desde el enfoque jurídico, la doctrina ha definido a la persona como un sujeto de derechos y obligaciones, esto es, el ente al que el orden jurídico confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias del derecho, o dicho en otras palabras, como todo ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Desde este punto de vista, la definición de persona no se refiere a ningún ser real, sino que corresponde a la elaboración jurídica en un principio para poder aplicarse a cualquier clase de ser, real o ideal, ya sea el hombre, un conjunto de individuos, a un bien, a un grupo de bienes o una abstracción. Capacidad de goce. La capacidad jurídica es, dentro del derecho civil, la actitud de un individuo para asumir derechos y obligaciones por sí mismo, independientemente de una persona externa. A la hora de profundizar en esto, rápidamente se distinguen dos grados. 1. Capacidad de goce. Aptitud para tener derechos y obligaciones. Es inherente a toda persona física, ya que no existen seres humanos que, de manera absoluta, carezcan de esta capacidad. 2. Capacidad de obrar o de ejercicio. Aptitud del individuo para ejercitar por sí mismo, con su propia voluntad, los derechos subjetivos y contraer obligaciones. Persona física. Es decir, el hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones. A este respecto no cabe hacer distinción alguna en cuanto a la nacionalidad, casta, raza o cualquier otro género de diferencia que históricamente pudo tener una trascendencia. Las características fundamentales que en el plano de lo jurídico invisten en la persona física se conocen como atributos de la personalidad y estos son: el nombre, atributo por excelencia de las personas físicas, pues permiten distinguirlas unas de otras. Se compone de dos partes, que son el nombre de pila y el apellido. Domicilio. Una persona física puede tener y tendrá varios domicilios simultáneamente, y esto a su vez puede tener la misma ubicación. Estado civil. Este va más allá del matrimonio. Este se define como la relación jurídica entre una persona con su familia y los miembros que la componen. Esto se compone por el nacimiento, la nacionalidad, la edad, la incapacidad, la ausencia, el sexo y por supuesto el matrimonio. La capacidad. Esta es, como su nombre lo sugiere, la aptitud de ser apto o adecuado para adquirir y ejercer derechos y obligaciones. El patrimonio. Si bien jurídicamente la definición puede ser un poco más compleja, coloquialmente podemos definir el patrimonio como todo lo que una persona tiene, así lo que deben o debe. En nuestro Código Civil nos lo explica de esta forma. Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código. Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establezca la ley. Persona moral. El término persona moral, también conocido como persona jurídica, antes era más sencillo de definir, pues se hacía en cuanto a que hubiese muchas personas juntas con un fin determinado y organizadas a través de un documento jurídico. Artículo 25. Son personas morales las que: 1. La nación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3. Las sociedades civiles o mercantiles. 4. Los sindicatos, asociaciones y profesionales y las demás que se refieren a la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. 5. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, etc. 7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736.
Atributos son las características que distinguen a los individuos unos de otros. Las cualidades de un ser forman sus atributos, sin ellos generaría grados de confusión en la sociedad. Anteriormente los atributos de la persona física ya se les habían explicado, por ende solo los pondremos en la animación de manera breve y concisa. Atributos de la persona moral. Nombre. Requiere existir un nombre de la persona moral para distinguirla de las demás entidades colectivas y evitar confusiones. Domicilio. Es el lugar donde se ha establecido la administración, pudiendo tener sucursales las que operan bajo el mando y la representación de la matriz. Nacionalidad. Igualmente las celebradas bajo las leyes nacionales y que operan dentro del territorio nacional serán reguladas y o regidas por leyes nacionales. Patrimonio. Son bienes de riqueza que tienen que realizar sus actividades. La familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que suele definirse como la institución formada por personas unidas por vínculos de sangre y los relacionados con ellos en virtud de intereses económicos, religiosos o de ayuda. Actualmente no solo se dan esos vínculos por sangre, sino también por simple solidaridad cuando cumplen elementos de validez y existencia, como el que se considere una unión estable, pública y voluntaria. Por ejemplo, podemos decir que puede ser un grupo de desconocidos con el que se presenta alguna afinidad y se llegue a considerar una familia. Por ejemplo, banda de guerra. Responsables. Se dice que el hombre institucionalizó la unión matrimonial, creando al mismo tiempo las prácticas religiosas y las costumbres legales pertinentes. Esponsales proviene de la voz latina espondeo, porque Ulpiano afirma que fue costumbre de los romanos de estipular las condiciones según las cuales se prometía a la mujer. En el artículo 139 del Código Civil se determina que la promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada constituye los esponsales. Concubinato. El concubinato es la unión de dos personas, un hombre y una mujer sin impedimento para contraer matrimonio, que hacen en vida común como si estuvieran casados por 2 años, o antes si han concebido un hijo en común en dicha relación. La concubina y el concubinato tienen derechos y obligaciones recíprocos, independientemente de los demás reconocidos en la ley. El concubinato es un hecho jurídico que consiste en la unión de dos personas del mismo sexo, que hagan en vida común como si estuvieran casados. La unión de los concubinos no se efectúa ante el juez del registro civil. Sin embargo, a pesar de esto, la ley les otorga efectos jurídicos para la protección de los derechos de los miembros de la pareja y de sus hijos. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambas partes se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Deberá celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. El matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes. Para poder celebrar matrimonio, es necesaria la presentación de una solicitud por escrito ante el juez del registro civil con los siguientes requisitos. El consentimiento de ambas partes. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los pretendientes, al igual que los nombres, apellidos y nacionalidades de sus padres. Los contrayentes deberán ser mayores de edad. En caso de no ser así, solo podrán contraer matrimonio siempre que ambos hayan cumplido la edad de 16 años y con el consentimiento de sus padres o tutores. Actas de nacimiento, la declaración de 2 testigos mayores de edad, exámenes prenupciales y la selección del régimen bajo el cual se contraerá matrimonio, ya sea sociedad conyugal o bienes separados. Al igual que los requisitos, existen ciertos impedimentos para contraer matrimonio, los cuales son la falta de edad que requiere la ley, falta de consentimiento del tutor, parentesco de consanguinidad, parentesco por afinidad en línea recta sin límite de grado, adulterio entre las personas que requieren contraer matrimonio, siempre que el adulterio se haya probado judicialmente, el atentado contra la vida de uno de los miembros de un matrimonio preexistente para contraer nupcias con otra persona o con el que quede libre, violencia física o moral para la celebración del matrimonio y la impotencia curable para la cópula. El hecho de la celebración del matrimonio determina que existan diversas situaciones particulares de orden patrimonial, tanto en las relaciones entre los cónyuges
como en la de ellos con terceros, las cuales requieren alguna regulación legal. Tal regulación ha determinado en los antecedentes históricos y en el derecho comparado de la información de distintos sistemas o regímenes basados en diferentes principios. Esos sistemas son denominados corrientemente regímenes matrimoniales. Pueden definirse entonces los regímenes matrimoniales como los sistemas jurídicos que rigen la relación patrimoniales emergentes del matrimonio. Sociedad conyugal. La sociedad conyugal es la comunidad de bienes en la que no importa cuál de los cónyuges adquiera o sea titular de los bienes durante el matrimonio. Estos pertenecen a la sociedad de bienes y regulada en las capitulaciones matrimoniales por los mismos. En caso de divorcio se considerará que son copropietarios, por lo que se puede afirmar que la propiedad de los bienes comunes es de ambos cónyuges, mientras existe la sociedad conyugal. Cuando se contraiga matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y no se otorgue las capitulaciones matrimoniales o haya omisión o imprecisión en ellas, se seguirán las siguientes reglas. A. Si no se prueba en los términos de la ley que los bienes y utilidades obtenidas por alguno de los cónyuges pertenecen solo a uno de ellos, se entenderá que forma parte de la sociedad conyugal. B. En la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales. 1. Los bienes y derechos que les pertenezcan al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que posea antes de este. Los bienes adquiridos después del matrimonio por la herencia, legado, donación o don de la fortuna. Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, aunque la adjudicación se hiciera después de la celebración del mismo, siempre que todos los gastos que se generen para hacerlo efectivo corran a cargo del dueño de este. Los bienes que se adquieren con la venta o permutas de bienes propios, objetos de uso personal, los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, en caso de haber sido adquiridos con fondos comunes. El cónyuge que los conserve deberá pagar la parte proporcional que le corresponde. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, siempre que la totalidad o parte del precio se cubra con dinero del mismo cónyuge, exceptuando la vivienda, enseres y maneje familiares. Separación de bienes. Clasificación en cuanto al régimen de separación de bienes. 1. Absoluta. Todos los bienes pertenecientes a los cónyuges y que deben ser declarados y enlistados exhaustivamente en las capitulaciones matrimoniales se encuentran bajo el régimen de separación, sin que el otro tenga derechos, obligaciones o beneficios respecto al de los mismos. 2. Parcial. En este caso, los bienes que no se encuentran consignados en las capitulaciones matrimoniales de separación serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los cónyuges. La separación de bienes puede terminar o ser modificada por los cónyuges durante el matrimonio, si así lo convienen. En el caso de menores de edad, esto puede suceder siempre que den su consentimiento a aquellas personas establecidas en la ley. En ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los cónyuges podrán cobrarse retribuciones u honorarios, alguno por los servicios personales, asistencia y ayuda mutua que se presenten. Sin embargo, cuando uno de ellos se encargue por ausencia o impedimento temporalmente de la administración de los bienes del ausente o impedimento, tendrán derecho a que se le retribuya por este servicio, tomando en cuenta su importancia y el resultado que produjera su intervención. Capitulaciones. Las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo de las voluntades de los contrayentes o cónyuges, en virtud del cual se establece, se modifica o se sustituye el régimen económico de su matrimonio. Así las cosas, diremos que las capitulaciones matrimoniales son definidas en términos de ley, como pactos que los otorgantes, contrayentes matrimoniales o cónyuges celebren para establecer y regular el régimen matrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración de los bienes, lo cual será derecho y obligación en ambos cónyuges, salvo pacto contrario de conformidad a la ley. Las capitulaciones matrimoniales se establecen antes de la celebración del matrimonio y durante el mismo. También podrán estipularse o modificarse durante el matrimonio ante la autoridad competente, que será el juez de la familia o un notario mediante escritura pública. Los menores que contraen matrimonio o que estén casados también pueden otorgar sus capitulaciones,
las que sean válidas, siempre y cuando intervengan y den su consentimiento para el establecimiento de las mismas. Las personas que den conformidad a la ley tienen que dar su consentimiento para el matrimonio. 1. Requisitos para otorgar las capitulaciones matrimoniales bajo el régimen de separación de bienes. En el caso del régimen de separación de bienes, las capitulaciones matrimoniales que establezcan la separación de bienes podrán otorgarse por escrito en documento privado y siempre contendrán un inventario de los bienes de que sea dueño cada esposo al celebrarse el matrimonio, así como la declaración de las deudas que al casarse tenga cada cónyuge. No será necesario hacer constar en escritura pública las capitulaciones matrimoniales otorgadas antes del matrimonio. Sin embargo, si se modifican o se otorgan las capitulaciones durante el matrimonio, deberá cumplirse con las formalidades establecidas en la ley. Tratándose de la disposición o venta de bienes, los cambios en las capitulaciones matrimoniales deberán realizarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en que se otorgan y en la inscripción del registro público de la propiedad. De otro modo, no producirá efecto contra terceros. Además, en caso de tratarse de menores de edad, para la modificación de las capitulaciones se requerirá el consentimiento de las personas requeridas para ellos en los términos de la ley, así como las formalidades exigidas para la transmisión de los bienes de que se trate en lo particular. El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Esta relación se organiza en líneas, se mide en grados y tiene como características la de ser general, permanente y abstracta. Es el vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción. Al ser reconocida esta relación, se generan derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes. Fuentes del parentesco. Las fuentes del parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. El matrimonio es fuente del parentesco por afinidad, la filiación por consanguinidad y el parentesco civil por la adopción. Clases del parentesco. Algunos autores que admiten el derecho canónico distinguen las siguientes clases de parentesco. Natural. Desciende de un mismo origen. Espiritual. Nace por el bautismo y la confirmación. Legal. Aparece con la adopción. Afinidad. Surge de la relación de dos personas de las cuales una ha tenido relación carnal con el pariente de otra. De acuerdo a nuestra legislación, el Código Civil reconoce a los parientes por consanguinidad. Es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Afinidad. Es el que se contrae por el matrimonio entre cónyuge y los parientes del otro. Civil. Es el que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. En la adopción plena, el parentesco se equipara al consanguíneo. Líneas y grados de parentesco. El parentesco por consanguinidad y afinidad se establece en líneas y grados. Los grados se forman por las generaciones de ascendientes y descendientes. Varios de estos grados forman lo que se llama la línea del parentesco. Existen dos tipos de líneas del parentesco, la recta y la transversal. Línea recta. Está compuesta por la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. En esta, los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el de las personas excluyendo el progenitor. En este ejemplo, nuestro punto de referencia es la hija de los adultos mayores, que tiene un grado de parentesco hacia su hija y hacia sus padres, mientras que la bebé tiene 2 grados de parentesco con sus abuelos. Y aclaro que el padre de la bebé no tiene un grado de parentesco con los padres de su esposa, pues no comparten sangre, pero sí tiene un grado de parentesco con su hija. Línea transversal. Está formada de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, provienen de un mismo progenitor o tronco común. En esta, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo nuevamente al progenitor o tronco común. Por ejemplo,
Para llegar al grado de un primo avanzamos un grado por el progenitor, uno por el abuelo, uno por el tío y uno hasta llegar al primo, dándonos 4 grados. Filiación. Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos y o de actos jurídicos. Y hay 3 tipos de filiaciones: la legítima, la natural y la legitimada. La filiación legítima es la que se explicaba como la que nacía entre padres e hijos, cuando estos últimos eran concebidos durante el matrimonio. Podían nacer y ser reconocidos como hijos legítimos después de disuelto el vínculo matrimonial, siempre que hubieran sido concebidos mientras existió la unión matrimonial. Filiación natural era aquella que se establecía entre los padres y los hijos cuando los últimos nacían fuera del matrimonio. Y en este caso, la filiación se establecía respecto de la madre automáticamente, mas no así por lo que hacía el padre, puesto que en su caso, la filiación solo existía cuando se diera un reconocimiento voluntario o se declarara judicialmente. Filiación legitimada es la que se explica en los casos de los hijos que, habiendo sido concebidos antes del matrimonio, nacen durante el mismo o los padres los reconocen antes de contraer nupcias, durante las mismas o después de ellas.